porque en la situación en que alguna persona haya sufrido profundamente en sus carnes la falta de derechos humanos, ha de ser consciente desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico y cristiano, que solo nos liberamos del todo del sufrimiento que nos ha procurado la vida cuando somos capaces de asumir esa realidad y de perdonar. Eso yo sé que no se puede imponer y que es muy difícil de explicar a quien ha sufrido, pero coincide aquí la religión con la psiquiatría. Solo aquel que es capaz de asumir, de aceptar la realidad dolorosísima que ha vivido y de perdonar en la medida que pueda y como Dios le dé a entender, es capaz de liberarse. Estoy de acuerdo con la primera parte que ha dicho usted, que es la de aceptar la propia realidad vivida por cada persona, pero hay otras opiniones sobre que ese perdón produce enfermedad física, porque verdaderamente no se libera toda la rabia y todo el odio que hay contenido en ocasiones. Yo también soy causante del mal, Entonces, perdonarme los errores que yo he podido cometer, perdonar si puedo, y si soy creyente, Dios me ayudará a poder perdonar, y amar, y para nosotros fundamentalmente amar es ayudar a liberarse a los que han sufrido lo mismo que he sufrido yo. Ese es el proceso que estamos viviendo y que es profundamente liberador, que lo acepta la psiquiatría moderna y que lo acepta plenamente la Iglesia, creo yo entender. Aquí hay un obispo que ha sido mi jefe muchos años y lo puede decir mejor, pero ese proceso yo le prometo que es liberador. Es un proceso que lleva tiempo, que a unas personas les cuesta un mes, a otras les cuesta 15 años. En concreto, a una niña que fue violada por su padrastro, pues 15 años después de los hechos se ha podido recuperar humanamente y cristianamente en un índice elevadísimo, pero no ha podido perdonar al verdugo. Pues vale, lo aceptamos así, pero ella sabe perfectamente que hasta que no termine de perdonar no estará del todo liberada, y eso lo dice no solo el cristianismo, lo dice la psiquiatría. Pero el perdón no es solo un paso, es un paso de un proceso liberador. No sé si me he terminado de explicar, porque aquí detrás hay personas y hay mucho dolor. Detrás de todo esto hay mucho dolor, porque ciertamente las familias viven unas patologías, como todo en la vida. Todo en la vida es capaz de ser digno de lo mejor. Lo que don Elías nos ha querido explicar es el ideal que piensa la Iglesia, ¿no? El ideal de un hombre y una mujer que se quieren, que tienen niños, que se sienten imagen de Dios. Ese ideal hay veces que se cumple. Se lo tenemos que proponer a la sociedad, pero sabiendo que no siempre se realiza y que somos muy limitadicos los seres humanos, ¿no? Y que los padres en definitiva hacen lo que pueden. Y se ven gestos de amor en las familias. Ahora le comentaba, viniendo don Elías, ahora con esto que está pasando en Japón, es que bauticé casualmente a un bebé fruto del amor de una japonesa y de uno de aquí, de Zaragoza, y viven en Tokio, y claro, están sumamente asustados, y la japonesa se quiere venir a España, pero el de aquí de Zaragoza ha dicho que no, que viven allí y que bueno. Y entonces lo que a mí me ha sorprendido es que los abuelos hayan decidido irse allí con estos peligros. Es decir, en última instancia, este matrimonio acepta el riesgo de ir a cuidar a sus hijos, que están en un momento de apuro, ante una situación que está abierta a cualquier cosa, porque puede haber una explosión nuclear y desaparecer Tokio. Y además no se puede escapar nadie, porque no hay trenes, ni hay autobuses, ni hay nada. Bueno, que estoy hablando mucho. ¿Qué más cosas? Que hable don Elías. No, yo no sé. Bueno, yo la única cosa que se me ocurre decir, en fin, lo que Antonio ha hablado de unas experiencias que él tiene, porque además, como es sabido, pues él dedica muchas horas a tratar con gente que está en situaciones difíciles, pero la experiencia que yo puedo tener es que lo que se suele decir es que no hay enfermedades sino enfermos.
Si las situaciones de patología o de incapacidad para el diálogo y la comunicación son siempre, casi siempre hay que individualizarlas porque tienen una génesis peculiar en cada situación, y segundo, su tratamiento requiere muchas veces lo que llaman algunos expertos un tratamiento sistémico, es decir, que no basta que las personas implicadas por sí mismas traten de superarse, sino que necesitan un contexto de apoyos y de ayuda. Por eso, ante esta temática, yo creo que es muy importante el que todos nos sintamos de algún modo solidarios, es decir, que ante la problemática que se pueda presentar o que podamos conocer, pues contar con que uno solo no puede resolver, pero podemos contribuir a que se resuelvan los problemas. La denuncia es un aspecto también, no es el único, pero hay otros. Y en ese sentido, pues yo creo que todo lo que sea ante las situaciones que van apareciendo, pues claro, cada caso requiere un tratamiento peculiar. Yo en mis tiempos jóvenes tuve que tratar con bastantes jóvenes y bueno, pues la problemática que cada uno tenía en sus familias era muy diversa. Ahora, también es verdad que junto a los aspectos problemáticos, los aspectos positivos hacen menos ruido, pero existen. También los aspectos positivos existen. Y una de las cosas importantes que hay que hacer en una relación con los demás es ayudar a descubrir los aspectos positivos que hay en su vida. Y esto también es importante. Dirige exclusivamente a la familia cristiana, sí, y más aún a la familia católica. Claro, claro. Yo soy creyente, pero es que en esta sociedad hay personas de todas clases, claro. Hay maometanos, Sí, tengo conocidos, personas, sí. matrimonios, tengo amigos que forman matrimonios, sí. y no son creyentes. Claro, sí. En esta sociedad hay budismos, budistas, también familia. Estoy de acuerdo con usted en que en cualquier sociedad, a lo largo de la historia de los siglos, siempre cualquier imperio, la base de ella ha sido la familia. Sí. Incluso en épocas muy antiguas, pues, Sí. patriarcal. Sí. Una familia patriarcal de abuelo que mandaba en la totalidad de sus hijos casados y en sus nietos casados. O sea, esa célula es la base de esas sociedades. Pero, claro, en cualquier aspecto de la vida hay problemas y hay conflictos. No lo van a ver en los matrimonios, pues, aludiendo a lo que esta señorita dice, pues sí, conflictos hay en los matrimonios, y la Iglesia está en contra de la separación, del divorcio. ¿Qué me diría usted en esto respecto a estas cosas? No sé, yo no me he pronunciado sobre estoy hablando pues del concepto cristiano de familia. O sea, por consiguiente, bueno, muy bien, si hablara con ateos, pues trataría de ver qué le puedo decir. Pero yo he hablado del concepto cristiano de familia, que es un concepto que asume los valores morales básicos, es decir, desde el concepto del hombre que tenemos los cristianos, reconocemos que el ser humano, incluso aunque no sea creyente, es un ser que está llamado a una conducta moral. Es decir, la ética y la moral no es patrimonio exclusivo del creyente, sino que toda persona humana está llamada a dejarse guiar por una conciencia recta y por una moral objetiva. Después tendrá más o menos oscuridades, más o menos vacilaciones, por supuesto. Y entre los elementos de esa conciencia moral entra también la ética familiar y los problemas familiares. Entonces, un aspecto es que la gente no descubra o no reconozca los elementos éticos, morales de la estructura familiar, y otra cosa es que desconozcamos los condicionantes que dificultan esa conducta ética que ocurre con la familia y ocurre en los demás aspectos de la vida.
Es decir, en cualquier ámbito, pues tenemos que ver, por una parte, qué es lo que exige la dignidad de la persona humana, sus derechos, sus deberes, etcétera, sus aspiraciones profundas, y por otra parte, esta persona vive en un contexto social, político, económico que le condiciona. No anula su libertad, pero dificulta el ejercicio de la libertad. Entonces es una problemática que es, por supuesto, a la familia de modo peculiar, pero en todos los demás aspectos de la vida humana se hace presente. Eso yo no lo ignoro, lo que pasa es que no iba a tratar de ese tema. Una última pregunta, sí. Porque se nos va haciendo tarde. Rápido. Muchas gracias, don Elías, por su magisterio a lo largo de tantos años. Me agrada infinitamente escucharlo y le querría decir, aunque esto sería una conferencia, tampoco quiero que se extienda demasiado, pero no querría que marcharme de aquí sin escucharle unas palabras de esperanza para la familia cristiana en esta sociedad española tan complicada, que evoluciona la familia de una manera tan imprevisible, ¿no? Sí. Ya sabemos que el amor cristiano, pues, o la esperanza está en el amor que Cristo predicó, ¿no? Pero que nos diga, pues, simplemente unas palabras, y si en otro momento lo desarrolla. Sí. Bueno, yo creo, sobre esto tenía que decir dos cosas. Una es que existen familias que tratan de ser coherentes con su fe cristiana en la vida familiar. Esto no tiene tanta visibilidad, pero existen y han existido. Y bueno, muchos hemos tenido la fortuna de verlas muy de cerca y de vivirlas, ¿no? De modo que, en segundo lugar, que cuando hablamos de un ideal moral, no hablo de un ideal abstracto que no pueda ser realizable, sino estamos hablando de unas exigencias morales y éticas que el hombre es capaz de llevar a la práctica. Ahora bien, también dentro del mensaje cristiano está muy claro que esa fidelidad a la conciencia no es posible sin la ayuda de Dios y sin la gracia de Dios. Y por tanto, desde siempre, para estos aspectos y para los demás, los cristianos debemos saber que no podemos realizarnos nosotros solos, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Hemos de implorarlo y hemos de pedirla. Pero con la oración y poniendo los demás medios que puedan ayudar a la persona a realizarse, es posible. Y cuando digo es posible, pues eso es motivo de esperanza. Es decir, que aunque todas las informaciones que haya de todo tipo pues son muy negativas, y esto es un poco el horizonte en que hoy especialmente se vive, pero junto a eso hay también luces, y hay más, y hay también posibilidades. Entonces, yo estoy profundamente convencido que a la hora cuando anunciamos el Evangelio, estamos anunciando un Evangelio que el Señor nos lo ha traído para que lo llevemos a la práctica. Esto significa que Él está dispuesto a darnos su ayuda para hacerlo realidad. Y esto no desmiente el que no haya personas que no quieran aceptarlo. Don Elías, muchas gracias a todos ustedes. Nos juntamos el día 21 de marzo para hablar de la subjetividad social de la familia. Gracias a todos, buenas tardes. Bueno.